Voy a cambiar caminos, troncos y hojas secas por más salidas de sol. Voy a cambiar reacciones y frustraciones para entender al fin que no todo tiene un fin. Las hojas muertas, título de hoy, por el cuadro de Remedios Varo, y hemos estado hablando de esta artista plástica, y también recorrimos el Museo del Prado con Eduardo Barba Gómez para ver todas las especies vegetales que hay en los cuadros del Museo del Prado. Preciosísimo. Y ahora vamos a hablar de temas menos agradables, pero que hay que saber, que tienen que ver con las hojas de los árboles y el cambio climático. Exactamente. Nosotros decíamos, bueno, cuando yo iba a la escuela a mí me decían, estos árboles son de hoja perenne, estos de hoja caduca, me explicaban por qué, las estaciones. Te recuerdo todavía en las carpetas de la escuela, yo no sé si en tu época te tocó, pero en la mía sí. Sí, pegar sobre todo el hojas, otoño, cuando obvio. arrancaba el otoño, tenías que traer una hoja. Lo siguen haciendo hoy en día. ¿Lo siguen haciendo? Sí, te lo digo. Acá eran las de los plátanos. Era la Claro, típica claro. hoja de plátano. Exactamente. De estos plátanos que tienen pelusa que tenemos en Montevideo. Sí, tenemos Y, la suerte de la tener suerte de tener los de pelusa. los plátanos de pelusa. Pero bueno, las cosas cambian. Yo no tenía idea que la forma de las hojas y el tipo de crecimiento y la estacionalidad se han modificado a raíz del cambio climático. Exactamente. Hay un estudio, decíamos, lo decía Carolina más temprano, de este estudio del equipo internacional de investigadores en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales en España, que ha estudiado los factores que influyen en la forma y en el hábito o tipo de crecimiento de las hojas de las plantas. Estudiaron muchísimas regiones y muchísimas especies y los resultados fueron publicados recientemente en la revista Nature Plants y muestran que la temperatura influye tanto en el tipo de hoja, perenne o caduca, como en su forma, acicular o ancha. Y además hacen un spoiler al final del artículo. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Dicen que el cambio climático afectará fuertemente el funcionamiento de los ecosistemas terrestres al alterar el crecimiento, la mortalidad y la reproducción de los árboles y de sus interacciones con la forma y el hábitat de las hojas. Sí. Y hay regiones, pues, están identificadas, donde los climas futuros cambiarán a condiciones que actualmente sustentan tipos de hojas diferentes a los predominantes y que en estas regiones es probable que los árboles experimenten más estrés climático en el futuro. O sea que los que no cortamos los estamos enfermando, digamos. Los que no talamos los estamos torturando de alguna manera. Además es un ecosistema que no, como tal, no es independiente, sino que interactúa con el resto de los ecosistemas. O sea que todo está implicado allí. Exactamente. Allí hay factores que inciden como la isotermia, es decir, la constancia de las temperaturas o la variación estacional, y las características del sustrato para conformar todo este sistema que naturalmente se comporta de una manera, pero que hemos venido afectando. A esta altura del partido, decir que es básico el sistema forestal, los árboles, para combatir, digamos, para preservar el clima y lo que valen para la naturaleza, cómo inciden en el ciclo de carbono, ya es casi una perogrullada, pero me parece que capaz que conviene arrancar por ahí, ¿no? ¿Por qué es tan importante este estudio? Y hacia dónde vamos con este estudio, ¿no? Estamos en línea con Fernando Valladares, que es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y es uno de los autores de este estudio. Bien, Fernando, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotras. Hemos estado revisando tu sitio, lasaludelahumanidad.com, y bueno, ahí el cambio climático lidera, digamos, en la preocupación. Es una preocupación muy importante, a pesar de que sigue habiendo gente que lo niega. Pero hoy nos queríamos dedicar a este tema de los árboles y sus hojas, ¿no? Este asunto del cambio. ¿Por qué es importante tener en cuenta este aspecto de las hojas de los árboles? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, realmente habéis hecho un trabajo estupendo resumiendo el trabajo en esta introducción que habéis hecho al estudio. Los árboles dominan muchos ecosistemas terrestres y tienen un papel global en dos ciclos claves, ¿no? El ciclo del carbono, pero también el ciclo del agua.
Así que nos interesa a todos, nos interesa mucho que los árboles funcionen como lo han venido haciendo hasta ahora. Cuanto mejor funcionen los árboles, mejor nos va a todos, mejor podemos soportar olas de calor, mejor podemos tener los servicios y las condiciones que el ser humano y muchas otras especies necesitan en el planeta. Su papel es clave, tienen, como digo, un peso desproporcionado. Hay otros organismos que pueden ser importantes en algunos aspectos, pero los árboles dominan muchos ecosistemas y este trabajo que habéis reseñado, una de las conclusiones, así para que nos quedemos en la cabeza, es que aproximadamente entre 1/5 parte y 1/3 de los árboles de todo el planeta empiezan a estar ya fuera de sus condiciones óptimas climáticas, a juzgar por el tipo de hoja. Es decir, empiezan a estar descolocados y van a empezar a funcionar peor porque no tienen la hoja adecuada para el clima que ya está teniendo lugar. Pero ¿por qué no la tienen si naturalmente la tenían? Entiendo yo. Eso es. ¿No? Claro. Porque, digamos, por algo tienen ese tipo de hoja. No es capricho de los árboles ni de la naturaleza que tengan ese tipo de hoja. ¿Y qué es lo que ha cambiado para que cambie eso? Bueno, los ritmos de evolución biológica pueden ser a veces algo rápidos, pero no se compara la velocidad de evolución con la velocidad con la que está cambiando el clima. Sí. Y una de las hojas más interesantes, ¿no?, es precisamente la que hablabais en la presentación, la hoja caduca, la hoja que se pone amarilla en otoño, que da todas unas tonalidades, que es preciosa, que muchos estamos inspirados por esos otoños maravillosos, ¿no? Esa hoja supone una adaptación estupenda para, de alguna manera, lidiar o soportar un frío durante el invierno. Esa hoja en invierno no funciona y más bien te da problemas, y por eso muchas especies de árboles se han adaptado a lo largo de miles de años de evolución pues a tirarla y volverla a producir en primavera. El resultado de este trabajo es que con los cambios en la estacionalidad que el cambio climático está trayendo, y los está trayendo muy rápido, se están cambiando las estaciones, el momento en el que arrancan, el momento en el que terminan, las señales que los árboles pueden tener, señales de temperaturas que les pueden hacer tirar la hoja o volverla a sacar, empiezan a ser más confusas, no son tan marcadas, no es tan claro cuándo tirar la hoja, y de repente se encuentran árboles que entran casi en el invierno con la hoja, no han encontrado todavía una temperatura que les dispare, y lo mismo ocurre cuando llega la primavera, empiezan a sacar la hoja antes de tiempo, luego les sorprende una helada fuera de tiempo, tienen una hoja que ya empieza a no estar bien ajustada a un clima que ha cambiado muy deprisa. En 40 años, 30 años hemos cambiado, hemos acelerado un cambio en el clima que no ha dado tiempo a los árboles en sus hojas, no a todos, por suerte, pero como digo, entre 1/5 parte y 1/3 parte de los árboles están descolocados con un tipo de hoja que les llevó miles de años de evolucionar y que ahora con el nuevo clima no es la mejor. Bien, ahora uno pensaría, sin haber leído el informe, bueno, ¿qué importa que caiga la hoja un poco antes, un poco después, o directamente que no caiga? ¿En qué nos afecta realmente esto, no? Pues tiene mucho peso, porque si una hoja está en el árbol un mes más, ese mes, si es favorable, es más ganancia de carbono, más captura de carbono por fotosíntesis, más crecimiento para el árbol, más productividad, más secuestro de ese CO2 que tenemos en la atmósfera y que allí no lo queremos precisamente porque se está acumulando y nos genera cambio climático. Pero si no son las condiciones adecuadas, esa hoja le está costando agua al árbol, porque una hoja viva tiene la dualidad, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado tiene el aspecto positivo de que puede captar carbono, pero tiene el aspecto negativo de que te cuesta agua, está transpirando. Entonces, si no son las condiciones adecuadas, esa hoja te está empezando a alterar o bien el ciclo del agua o bien el ciclo del carbono, y en muchos casos los dos ciclos, ¿no? Claro. A nivel inmediato, digamos, en lo que porque claro, uno tiende a pensar en el cambio climático y a veces queremos o pensar o sentir o comportarnos como si tuviéramos nuestra propia burbuja de clima encima de nuestra cabeza, y no entender que lo que hacemos acá afecta al mundo entero. Acá me refiero a donde cada uno esté. Pero digo, en lo inmediato es claro que, por ejemplo, con árboles de hoja caduca, el clima de cada lugar también es suavizado o matizado por eso, porque en épocas de mucho calor se supone que hay árboles frondosos con buena sombra, y después las hojas caen y el sol puede hacer su trabajo de otra manera, a nivel muy individual estoy hablando, ¿no? Pero digo, también está esa otra parte.
del asunto, cómo regulan el clima en general. Claro, bueno, y pensemos que en las ciudades, por ejemplo, en zonas habitadas, necesitamos la sombra de los árboles. Sí. Y a veces las condiciones, por ejemplo, de olas de calor están siendo tan intensas que los árboles, cuando necesitamos que nos den sombra para regular un poco la temperatura excesiva en las ciudades y en las zonas urbanas, pues no la pueden mantener o no pueden mantener la misma cantidad de hojas porque hace demasiado calor, transpiran demasiado, pierden parte de las hojas y no contribuyen a amortiguar esas olas de calor. Eso lo estamos viendo en muchas ciudades de todo el mundo. Estamos ahora, en este momento, en una ola de calor acá con 38, 39 grados. Ahí estamos. Hoy mismo. Pues ahí hace falta árboles que sombreen las ciudades, porque en las ciudades se produce una doble combinación. Cuando hay una ola de calor, en las ciudades además hay una isla de calor. Entonces, una isla de calor dentro de una ola de calor, podemos imaginar que a veces en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se han documentado valores de 8 grados por encima de la temperatura, digamos, promedio para esa región, para esa zona, en esa época del año. Claro. Entonces, una isla de calor provocada por el cemento, por las superficies artificiales de una ciudad, dentro de una ola de calor puede generar, pues como estamos viendo, condiciones que son realmente muy extremas para el propio ser humano, ¿no? Y los árboles pues tienen un margen y sus hojas no pueden mantenerlas, incluso aunque los reguemos. Hay algunas especies que incluso aunque les reguemos, el calor y la sequedad del aire hace que no puedan mantener esas hojas. O sea que hay muchas consecuencias para la salud humana directa y luego para el funcionamiento de los ecosistemas y a medio largo plazo, pues desajustes en el balance de estos grandes ciclos del carbono y del agua. Bien. ¿Cuáles de los árboles están sufriendo más estrés? ¿Los de perenne o caduca? Porque viendo los mapas que muestra el informe, por ejemplo, me fijo en nuestro continente, en el continente americano, veo que hay más hoja perenne, ¿no? Hay más presencia de hoja perenne. ¿Eso qué implica a la hora de hacer este estudio? Que además me gustaría que nos contaras cómo hicieron este estudio a nivel mundial, ¿no? Porque no debe ser nada fácil. Se los imagina por los bosques juntando hojitas. La verdad que... Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta, pensemos que en el trabajo combinábamos dos cosas. Una, la hoja caduca y perenne, y otra, que la hoja fuera ancha o en forma de aguja, acicular, ¿no? Como la hoja de los pinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos 4 combinaciones, grosso modo, que salen de hoja fina o ancha y hoja caduca o perenne, ¿no? Entonces, hay en zonas tropicales, en muchas zonas que ahora estabas comentando de Iberoamérica, hay un tipo de hoja que es perenne, pero de hoja ancha, que provoca, digamos, sombra todo el año, que las hojas se van renovando, pero no caen todas a la vez, que es una de las formas de hoja que en condiciones de extremo calor y de sequía más sufre, ¿no? La hoja ancha y caduca, típica, por ejemplo, de los bosques templados en Europa y en el norte de América, es una hoja que se está viendo desconcertada, por lo que decía antes, de que las señales para tirar la hoja no llegan a veces en el momento adecuado y tiene hoja cuando no toca y saca la hoja antes de tiempo. Y esto genera que, pues a veces esas hojas se pierden porque viene una helada después, etcétera, ¿no? O sea que cada hoja tiene su vulnerabilidad. En general se piensa que las hojas en forma de acícula, como la de los pinos, suele ser una hoja muy resistente, una hoja que soporta muy bien la sequía y el calor, y es muy raro, pero también se da la combinación de una hoja así acicular como la de los pinos, que también es caduca, porque la mayoría son, como el ejemplo de los pinos, hoja acicular que no es caduca, sino que es perenne. Pero hay un 5-8% de las especies que, como el alerce, no sé si lo conoceréis, pero probablemente en Argentina y en Uruguay los nombres populares pueden ir cambiando, pero es una conífera de hoja acicular y que es caduca. Este alerce es una combinación un poco peculiar y se da en determinadas zonas de montaña y demás, con unos climas muy, muy particulares, y no es, como digo, muy frecuente. Y la segunda pregunta que me hacíais de cómo íbamos por el mundo recogiendo hojitas, bueno, el trabajo se ha combinado con datos nuevos y una extensa recopilación de datos ya existentes.
y gracias sobre todo a la colaboración internacional. Esto es una de las grandes maravillas que cuando yo empecé en el mundo de la investigación hace 30 o 35 años era muy difícil, pero ahora el mundo globalizado lo que permite es coordinar los protocolos, los muestreos, y entonces recogemos hojas y las secamos, por ejemplo, y las mandamos por correo a un laboratorio que las analiza y las centraliza. Y son trabajos colaborativos con relativamente poco esfuerzo y que el esfuerzo es más de coordinación. Claro. Y se suman a extensas bases de datos que estamos empezando a combinar en lo que se viene a llamar el bosque global, ¿no? Este nombre es así un poco sexy. El bosque global en realidad es esta gran base de datos de centenares de laboratorios en todo el mundo que compartimos datos, pues eso, de hoja, de madera, de raíz, de altura, datos biométricos de árboles de todo el mundo. Tenemos pues cientos de miles de árboles en todo el mundo, y entonces podemos hacer estudios estadísticos como el de aquí, como el que sale en este artículo que habéis reflejado, viendo tendencias a una escala que hace 30 o 40 años sería impensable, y que si lo tuviera que hacer un único grupo no tendría dinero, se tiraría como Willy Fogg todo el día viajando de una punta a otra del planeta recogiendo hojitas, ¿no? Claro. Ahora, uno piensa en el futuro y se pregunta, ¿no? Tomando no un solo árbol, sino una extensión muy grande de áreas boscosas. ¿Qué pasa en un futuro, no sé, de acá a 100 años, si esa área boscosa, si los árboles de esa área tan grande se empiezan a comportar distinto? ¿Qué tenemos que hacer? Claro. ¿Hay que replantar? ¿Qué? Bueno, la primera recomendación en general es ayudar a la naturaleza y no imponerle nuestro propio proyecto. Quiere decir que antes de reforestar o de plantar nuevas cosas, hay que intentar ayudar a que las propias poblaciones se regeneren. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el bosque amazónico. El bosque del Amazonas está siendo amenazado por muchas cosas, ¿no? Por los cultivos de soja, por la deforestación, por incendios, y le está costando mucho regenerarse en muchos lugares, ¿no? Bueno, lo primero, antes de ponerse a plantar, que es muy difícil recuperar un bosque plantando de cero, hay que aprovechar los fragmentos de bosque, los individuos que todavía estén en pie, y ayudarlos, enriquecerlos, traer las especies que a lo mejor les hacen falta, asegurarse, por ejemplo, que el ciclo vital lo pueden cerrar, en ocasiones necesitan un animal que lo disperse o que lo polinice, ayudar a que lo que quede de naturaleza, en este caso lo que quede de un bosque, fragmentos de un bosque o un bosque parcialmente degradado, tire para adelante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, un árbol, hasta que funciona, pueden pasar 60 o 80 años. Y no tenemos 60 o 80 años a la velocidad a la que está cambiando el clima. Entonces, tenemos que ganar ese tiempo. Y esto es una reflexión muy importante para los árboles urbanos. Estamos viendo en muchos lugares de Europa y en España en particular cómo muchos responsables políticos están talando los árboles de aquí porque les molesta para hacer una obra. Están tomando decisiones como si los árboles fueran mobiliario urbano, como si fueran farolas o bancos, olvidándose de esto que estoy comentando, de algo tan obvio que hasta que un árbol fija carbono, hasta que un árbol da sombra, hasta que un árbol funciona, pasan 60 años o 80 años o por lo menos 20 o 30, ¿no? Y por eso la primera recomendación es intentar entender qué le está pasando a un determinado bosque que pueda estar sufriendo, que algunos ejemplares empiezan a morir o a secarse mucho, y cómo podemos ayudarles. Y antes de lanzarse a reforestar, salvemos lo que todavía está en pie y reforcemos lo que esté en pie. Ahora, claro. Fernando, pero eso lo tienen que entender los tomadores de decisiones, lo tienen que entender los países, los grandes capitales, porque a veces los países... Hace pocas horas hablábamos con gente de acá del Instituto de Meteorología de Uruguay sobre cambio climático del 2023, el año más caliente de toda la historia, y le preguntábamos también esto, ¿qué pasa a ese nivel? Porque, digamos, no podemos entenderlo, Carolina y yo que estamos acá, la gente que nos está escuchando, entonces cuidar más lo que hacemos, plantar algún árbol de vez en cuando, no sé, colaborar de muchas maneras. Claro. Pero las grandes decisiones demoran en tomarse, el tema del ciclo de carbono sigue sin controlarse, los compromisos no se cumplen. ¿Cómo se ve desde ese lugar científico este desfasaje entre la urgencia del asunto y la lentitud en encararlo, ¿no? Bueno, cada vez es un poco más desesperante.
o sea, los científicos podemos tener toda la paciencia del mundo. Yo llevo 30 años dando conferencias más o menos divulgativas sobre cambio climático y no tengo ningún problema de estar otros 30 años si la salud me acompaña. El problema es que no tenemos ese tiempo. Y creo que los políticos, en general, globalmente, no están a la altura del desafío. Podemos decir que no tenemos políticos preparados para el problema que tenemos. Es como si tú estás en alta mar, en una tormenta, con olas de 8 metros, y el capitán solo ha llevado, cuando era joven, un barquito de vela de 3 metros, ¿no? No está preparado para eso. Y los políticos, por supuesto que saben el cambio climático, pero, por ejemplo, se hacen unos grandes líos. Estos días en España, una noticia que está dando la vuelta a todo el país y que tiene a todos preocupados es que ayer mismo, empezó un estado de emergencia hídrica en Barcelona y en general en Cataluña. Por primera vez en la historia, 160 y tantos municipios tienen limitada el agua en una zona con un gran desarrollo tecnológico, con un gran músculo financiero. No es una zona pobre y simplemente no hay agua, ¿no? Y los científicos llevamos 30 años diciendo que eso iba a ocurrir, ¿no? Claro. A nosotros nos pasó este año, por primera vez en toda nuestra historia, Montevideo se quedó sin agua y tuvimos restricciones fabulosas durante mucho tiempo, hasta que llovió, porque bueno, tuvimos una sequía que no estaba, no podía hacer frente, digamos. Una prueba de que los políticos no están a la altura del problema y parece como que no se enteran es que en una conversación que tuve ayer telefónica como la que estamos haciendo ahora, que sale en la radio y demás, los políticos, había un par de ellos de Cataluña, estaban preocupados por el impacto de todo esto en la economía. Y yo digo, es que es exactamente al revés. Es la economía la que ha impactado en el clima y en el agua. Y ahora mismo lo que necesitamos es recuperar el clima y el agua, y a la economía pues la tenemos que poner en segunda prioridad. Esto es lo que revela que los políticos no se han enterado. Es como que tú tienes un paciente que ingresa en el hospital con una arritmia del corazón, ¿no? Y le empiezas a hacer un análisis de sangre, le empiezas a recortar las uñas, y dices, bueno, no le vendrá mal, pero lo importante es que hagamos frente al corazón, ¿no? Entonces los políticos no están a la altura, pero no es no quiero decir que todos ellos sean negacionistas, ni que todos ellos no entiendan el cambio climático. Están perfectamente asesorados. Incluso los negacionistas más confesos, ¿no? Como Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, grandes negacionistas, por supuesto que saben del cambio climático, pero por razones X, pues no les interesa tomar las medidas correspondientes. Claro. Pero tenemos que entender que somos todos un poco parte del asunto, no solo estos políticos, sino que las reglas del juego tan a corto plazo y el foco, el énfasis en la economía es algo colectivo, es algo de todos. Imaginemos que un presidente se presenta a un candidato a presidente de la nación, sea en Uruguay, sea en España, sea donde sea, y propone a los ciudadanos que vamos a decrecer económicamente un 15% como recomienda la ciencia. No le va a votar nadie. Entonces, quiero decir que incluso un político valiente e informado lo tiene difícil. O sea, tiene que ser un cambio realmente más colectivo. Los científicos podemos poner sobre la mesa cosas, pero el cambio es político, social, y tenemos todos que entenderlo. Por supuesto, como decíais, los políticos tienen una palanca, una capacidad sus decisiones tienen un impacto mucho mayor que las decisiones que podemos tener los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Pero ellos no están a la altura y nosotros no terminamos de exigirles con claridad las prioridades, ¿no? Sí, de hecho, hablando de ciclos electorales, en la mayoría del mundo, los partidos verdes o las propuestas que tienen que ver con estos temas están en segundo o tercer lugar, ¿no? Totalmente. Un poco mi cruzada desde la ciencia es encontrar argumentos transversales que logren sacar esta situación como una cuestión política de izquierdas, de derechas, mezclado con la economía. Bueno, intento conectarlo con la salud. Por eso, como comentabais, un poco mi proyecto vital y mi página web, La Salud de la Humanidad, va un poco en esa línea de encontrar esas conexiones que tanto desde la hoja de un árbol, como estábamos hablando ahora, el ciclo del carbono, el agua, o la disponibilidad de recursos, son básicos para la salud de las personas. Si no tenemos claro eso,
nos estamos pegando un tiro en el pie. Y tenemos que primero tomar conciencia y segundo tomar un poco más de acción, ser más proactivos, no esperar que las cosas se resuelvan o que venga un político iluminado y valiente y capaz, porque estadísticamente eso es muy poco probable que ocurra. Entonces hay que jugar con los políticos que tenemos y hay que empujarlos a que tomen decisiones a la altura del problema climático y de las emergencias que tenemos. Bien. La recivilización. Efectivamente. Como tu libro. Bien. La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Recomendamos que entren en lasaludelahumanidad.com, porque se van a encontrar con muchos artículos interesantes, entre ellos que estamos conversando. Estaba viendo alguno también sobre deportes deportes no sostenibles. Exactamente, que son muy interesantes también en estas zonas del mundo. Bueno, Fernando, ha sido un gusto. Gracias por habernos atendido, Fernando. No, un placer. Ya sabéis dónde estoy y yo encantado de hablar con vosotras. Me trae recuerdos mi infancia. Yo pasé 2 años en Montevideo y me encanta tener cualquier excusa para... ¿Pero a qué edad? Viví cuando tenía 8 añitos. 8 años. ¿Y por dónde vivías? En el barrio de Carrasco. ¿Y qué hacías? Bueno, mi padre era argentino, mi madre era española y durante unos años vivieron entre Buenos Aires y luego un par de años en Montevideo. Y tengo imágenes pues muy de la infancia, de esos años pues muy muy pequeños. La mitad de los recuerdos supongo que serán fotos más que reales recuerdos propios. ¿Y no has vuelto? Porque era muy pequeño. He vuelto, pero poco, a visitar Punta del Este, así, pero tengo siempre ganas de hacer una estancia larga en Uruguay y conocer bien el país. Bueno, avísanos y te hacemos un tour. Con mucho gusto. Encantado. Nos vamos a juntar hojas de árboles por ahí. Eso, perfecto. Ya tenemos un plan. Gracias. Hasta pronto. Fernando Valladares, amigos. El cambio climático y cómo afecta a las hojas de los árboles alterando el ciclo del carbono. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa.